Hola a todos, buenos días, tardes. El día de hoy, mis compañeros Jennifer, Andrea González Espinosa, Cristian Osvaldo Franco Ruiz y yo, Kevin Orlando Ortiz Benítez, les vamos a presentar nuestra investigación académica sobre un tema que es literalmente el cimiento de toda la tecnología que usamos hoy en día, el álgebra de Boole. Quizás el nombre les suene un poco abstracto, pero estamos hablando del sistema matemático fundamental que permite el funcionamiento de los circuitos digitales, la programación y la lógica computacional moderna. A lo largo de esta exposición, nuestro objetivo es ofrecerles una visión completa y rigurosa del tema. Vamos a abordar desde sus orígenes históricos y sus principios fundamentales hasta sus operaciones básicas, las leyes que lo rigen y, por supuesto, sus aplicaciones prácticas en el mundo real. Al terminar, verán cómo este concepto matemático se traduce en cada decisión que toma una computadora. Para empezar de lleno, ¿qué es exactamente el álgebra de Boole? A grandes rasgos es una rama de álgebra y de la lógica matemática que tiene una regla muy particular. Opera exclusivamente con valores binarios, es decir, verdadero que presentamos con 1 y falso que representamos con un 0. Aquí no existen los términos medios ni los valores intermedios. Fue desarrollada en 1954 por el matemático británico George Boole, quien sentó las bases de la lógica simbólica al publicar su obra cumbre, An Investigation for the Laws of Truth. A diferencia del álgebra tradicional que todos conocemos, esa que trabaja con números reales, operaciones aritméticos como suma o resta, el álgebra de Boole se centra en las proposiciones lógicas y en cómo se relacionan entre sí. Su gran valor radica en que es capaz de modelar el razonamiento humano mediante expresiones matemáticas ultra precisas. Como cada variable booleana solo puede valer 0 o 1, este sistema se convirtió en forma natural en el lenguaje de los sistemas digitales. Los ordenadores, los microprocesadores y cualquier dispositivo moderno funciona bajo estos principios. Porque sus componentes físicos más pequeños, los transistores solo admiten dos estados, incendio que es 1 o apagado que es un 0. Formalmente es una estructura matemática con un conjunto de elementos, el 0, 1 y tres operaciones fundamentales: la conjunción, que conocemos como AND, la disyunción, que es el OR, y la negación, que es el NOT. Esto no es una simple curiosidad histórica. Cada vez que un programa escribe un condicional if, else, o un ingeniero diseña un chip, se está aplicando este concepto. Por eso entenderlo es vital para cualquiera de nosotros que esté metido en el mundo de la computación, la ingeniería o las matemáticas. Pasemos ahora a conocer un poco al hombre detrás de la teoría de George Boole, el padre de la lógica matemática. Para entender su mérito, hay que conocer su contexto. Boole nació el 2 de noviembre de 1815 en Lincoln, Inglaterra, en el seno de una familia de muy escasos recursos. Su padre era zapatero, pero tenía una enorme pasión por la ciencia y fue quien le contagió esa tremenda curiosidad intelectual. Lo fascinante de George Boole es que no tuvo educación universitaria formal. Fue un autodidacta excepcional que aprendió por su cuenta latín, griego, francés, matemático y avanzadas. Era tan brillante que a los 16 años ya trabajaba como profesor y a los 20 abrió su propia academia. En 1847 publicó su primer gran trabajo de Mathematical Analysis of Logic. Ahí propuso por primera vez algo revolucionario, que la lógica se podía expresar con símbolos y operaciones matemáticos igual que la álgebra ordinaria, y unos años más tarde, en 1854, consolidó todo esto con su obra maestra An Investigation for the Laws of Truth, donde demostró formalmente que las palabras lógicas como y, o y no podían operar algebraicamente usando solo ceros y unos. El reconocimiento de la comunidad científica tardó, pero llegó en 1849. Lo nombraron profesor de matemáticas en Queen's College de Cork, en Irlanda, siendo la primera persona en lograr esa posición en la institución sin tener un título universitario. Trágicamente falleció bastante joven, el 8 de diciembre de 1864 a los 49 años. Aparte de la lógica, aportó el cálculo de las probabilidades, pero su verdadero impacto estalló casi un siglo después. En 1937, un ingeniero del MIT llamado Claude Shannon demostró que el álgebra de Boole servía perfectamente para diseñar circuitos eléctricos. Ese fue el puente de oro entre la matemática del siglo XIX y la era de la informática en la que vivimos. Hoy en día su legado está tan vivo que el tipo de datos lógicos en cualquier lenguaje de programación lleva su nombre, el famoso tipo de dato boolean u operadores booleanas.
Hoy hablaremos de la álgebra de Boole, una rama fundamental de las matemáticas y la informática, que trabajan con valores binarios del 0 y 1. Este sistema es la base de los circuitos digitales, las computadoras y la programación lógica. Primero, contamos con las operaciones básicas de la álgebra de Boole, AND, OR y NOT. Las operaciones de AND, también llamadas conjunción, solo produce un resultado verdadero, o 1, cuando todas las entradas son 1. Por ejemplo, si A y B valen 1, el resultado será 1. Pero si una de ellas es 0, el resultado cambia a 0. Las operaciones de OR o disyunción funcionan de manera diferente. Produce 1 cuando al menos una de las entradas es 1. Solo da 0 cuando todas las entradas son 0. Y por último, la operación de NOT, conocida como negación, invierte el valor de la variable. Si la entrada es 1, el resultado será 0. En cambio, si la entrada es 0, el resultado será 1. Estas operaciones son esenciales porque permiten construir sistemas electrónicos y resolver expresiones lógicas complejas. Después observaremos las tablas de verdad. Las tablas de verdad muestran todas las combinaciones posibles de valores de entrada y el resultado correspondiente de cada una de ellas. Dadas las operaciones lógicas, en las tablas de operaciones vemos que únicamente la combinación 1 y 1 producen un resultado de 1. En cambio, en las operaciones de OR basta con una entrada sea 1 para que el resultado sea verdadero. En cambio, la operación de NOT simplemente se invierte el valor original. Las tablas de verdad son muy importantes porque ayudan a verificar expresiones booleanas, analizar circuitos y digitales y evitar errores en un sistema electrónico. A continuación, se presentarán las leyes y teoremas de álgebra de Boole, que sirven para simplificar expresiones lógicas. Las leyes de identidad indican que sumar 0 o multiplicar por 1 no cambian el valor de una variable. Las leyes de dominación establecen que cualquier variable suma con un 1 siempre dará 1 y multiplicar por 0 siempre será 0. Las leyes de potencia muestran una variable operada consigo misma conserva su valor original. También estas leyes de completa, donde una variable suma con su negación de 1 y multiplica por su negación de 0. Las leyes comunicativas indican que el orden de la variable no altera el resultado. La distribución permite reorganizar y expresar para simplificar. Finalmente, destacan teoremas importantes como el de De Morgan, que facilita trabajar con negaciones complejas y muy importante, el diseño de circuitos digitales. En conclusión, el álgebra de Boole es una herramienta establece en la electrónica y la información gracias a su proceso de tabla y leyes. Simplificación de funciones booleanas. Uno de los objetivos principales al trabajar con el álgebra de Boole es simplificar las expresiones lógicas para obtener circuitos más eficientes, con menos componentes y menor coste de implementación. Existen varios métodos para lograr esta simplificación, cada uno con sus ventajas según la complejidad del problema. El método algebraico. Este consiste en aplicar directamente las leyes y teoremas del álgebra de Boole para reducir la expresión paso a paso. Requiere dominio de las propiedades y práctica constante. Una de sus principales características son aplicar las leyes de absorción, usar el teorema de Morgan, eliminar términos redundantes y factorizar expresiones comunes. Mapa de Carnot. El mapa de Carnot o mapa K es el método gráfico desarrollado por Maurice Carnot en 1953. Permite simplificar funciones booleanas de hasta 5 o 6 variables de forma visual, agrupando los términos adyacentes que tienen valor 1. Sus principales características son la representación gráfica en rejilla, agrupación de potencias de 2, eliminación de variables cambiantes y el resultado en forma mínima. Ahora pasemos a las puertas lógicas y los circuitos digitales. Estos son los bloques de construcción de cualquier dispositivo moderno. Lo que hacen es recibir señales de entrada en ceros y unos y dar una salida según su función lógica. Las 6 puertas principales son: primero tenemos la puerta ADN. Esta puerta es muy estricta. Su salida va a ser 1 solo si todas las entradas que recibe son 1. Por lo contrario está la puerta OR. Esta es más flexible, ya que la salida será 1 con que al menos una de las entradas sea 1.
Luego encontramos la puerta NOT, que funciona simplemente como un inversor. Su salida siempre será el valor inverso de lo que entró. Si entra 1, sale 0 y viceversa. Después tenemos las versiones negadas, empezando por la puerta NAND, que es la negación de la AND. Aquí la salida será 0 solo si todas las entradas son 1. La puerta NOR, que es la negación de la OR. En este caso, la salida será 1 solo si todas las entradas que llegan son 0. Y por último, la puerta XOR, o de exclusividad. Esta puerta se activa y nos da una salida de 1 únicamente si las entradas son diferentes entre sí. Estas puertas lógicas se combinan entre sí para formar dos tipos de circuitos. Circuitos combinacionales. Su salida depende únicamente de las entradas actuales. Un ejemplo claro es el sumador binario, que sirve para sumar números. Un bit usa una puerta XOR para calcular la suma y una puerta AND para el acarreo. Estos se encadenan para formar sumadores complejos de hasta 64 bits en procesadores modernos. Otros ejemplos son los comparadores, multiplexores y decodificadores. Circuitos secuenciales. A diferencia de los anteriores, estos sí tienen memoria y su salida depende también del estado anterior. Su elemento básico es el flip-flop, como el tipo SR, que almacena un bit de información. Con ellos se construyen los registros contadores y las memorias. Como dato clave, la combinación de ambos circuitos dentro de un solo chip da lugar a los microprocesadores modernos, los cuales pueden llegar a contener más de 10.000 millones de transistores, ejecutando millones de instrucciones por segundo. Para cerrar la presentación, vamos con las conclusiones finales. Como hemos visto, el álgebra de Boole constituye uno de los pilares fundamentales de la informática y la ingeniería electrónica moderna. Aunque fue desarrollado por George Boole en el siglo XIX, este sistema matemático ha demostrado ser extraordinariamente versátil y duradero, adaptándose perfectamente a las necesidades de la era digital. Su capacidad para presentar el razonamiento lógico mediante operaciones matemáticas simples lo convierte en una herramienta indispensable. A lo largo de este tema queda demostrado que no es únicamente una abstracción teórica, sino una herramienta práctica con aplicaciones muy concretas que van desde el diseño de hardware y la programación de software hasta las bases de datos, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones. Por ello, dominar sus operaciones, leyes y métodos de simplificación es esencial para cualquier profesional del ámbito tecnológico. Para resumir el impacto que todo esto los dejamos con 4 datos clave. En 1854 fue el año de la publicación de la obra fundamental de George Boole. 2 valores posibles, la base del sistema binario que son 0 y el 1. 3 operaciones base, que como ya mencionamos son AND, OR y NOT. Y más de 10.000 millones de transistores, trabajando bajo estos principios en cualquier procesador moderno actual. En conclusión, comprender a fondo el álgebra de Boole nos permite diseñar sistemas más eficientes, optimizar recursos y desarrollar soluciones innovadoras. En el mundo cada vez más digitalizado, los principios booleanos seguirán siendo la base sobre la que se construye la tecnología del futuro.